Ok, estamos empezando entonces esta reunión ya en la parte académica y estoy compartiendo con ustedes un cuestionario que ya está en el aula virtual, como mostré al comienzo de esta reunión. Esta tiene un total de, 10 páginas, ¿no? Tiene 10 páginas, ¿eh? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hemos hecho? Entonces, hemos hecho una serie de cosas, ¿no? A ver, mm, entre las cosas que hemos hecho, vamos a colocar las siguientes, ¿no? Hemos hablado de qué se puede hacer, ¿sí? Capítulo 2 del libro. Hemos hablado de qué se quiere hacer, ¿no? Es el capítulo 3 del libro. Hemos vuelto a hablar de qué se quiere hacer con el capítulo 4 del libro. Después hemos hablado de qué hacemos, que es el óptimo del consumidor, con el capítulo 5. Y ahora vamos a hablar entonces de la demanda de un bien, ¿no? Que sería el capítulo 6, ¿no? Entonces, estas son las cosas que nosotros hemos hecho, están allí, ¿no es cierto? Todo este bloque de aquí son las cosas que nosotros hemos hecho y las cosas que vamos a empezar a hacer el día de hoy están aquí. Ustedes tienen en consecuencia que empezar a trabajar el material. Ya les mostré el material, ya está llena la sección del capítulo de demanda que corresponde al libro de Baren. Tiene la diapositiva del Baren, tiene ejercicios resueltos de una universidad española, resueltos, tiene los ejercicios con respuestas también. Y ahí está añadida esta práctica dirigida. Ok, entonces vamos a este problema. Yo quiero dejar resuelto las primeras partes de esto para entrar ya el día martes. Recuerden, nuestra clase es martes. Una cosa más. Las videoconferencias de tiempo real que nosotros venimos llevando adelante desde la semana que inició el 6 de abril, las hacemos mediante la herramienta Zoom. Zoom, ¿no? Como la resolución 571 dice, usa lo que quieras, bueno, yo voy a seguir usando Zoom, ¿ok? Las sesiones de Zoom, que ya están programadas, como ustedes han visto, hasta el término del semestre, tienen un carácter de recurrente. ¿Qué significa recurrente? Ya lo dijimos la vez pasada. El ID, el identificador digital, y la contraseña van a ser los mismos siempre. Entonces no esperen ustedes que yo les envíe un aviso diciendo la videoconferencia tiene tal ID, número tal, tal contraseña, número tal. Ya ustedes saben el ID y ya saben la contraseña. Y esto empieza la otra semana con sesión martes. ¿Sí? Tenemos sesión martes y tenemos sesión viernes. Martes y viernes. ¿De acuerdo? Entonces no necesitan el identificador digital, ya lo conocen, no necesitan la contraseña, ya la conocen. Entonces ese día vamos a trabajar la parte de diapositivas. Muy bien, la pregunta ahora relevante es ¿cómo resolvemos este problema? Me dicen si U es igual a X por Y, ¿no? Entonces lo que queremos es encontrar, ¿no?, la función de demanda y graficar la función de demanda. O sea, lo que queremos es esto, ¿no? Pero vamos a colocar un nuevo acrónimo. Siempre me gusta colocar a mí acrónimos. Recuerdan TSC, TOC, etc. Entonces, ahora vamos a hablar de la CDM o vamos a hablar de la CDO, ¿ok? ¿Qué cosa es la CDM? La CDM no es nada más que la curva de demanda marshalliana. Curva de demanda marshalliana, ¿no? Por el nombre de Alfred Marshall, ¿no?, que fue el primero que elaboró una función y grafica una función de demanda y encima se equivoca, ¿no? Y la otra es la curva de demanda ordinaria. Es lo mismo, ¿ya? Ambas cosas me están diciendo literalmente lo mismo. La curva de demanda marshalliana y la curva de demanda ordinaria son lo mismo.
el término de ordinaria va a ser importante porque nos va a servir para poder apreciar luego en el siguiente capítulo, que es la ecuación de Slavsky, otra curva que se llama la CDC. Entonces, ¿qué cosa es la CDC? La CDC viene a ser la curva de demanda compensada, ¿ok? Eso va a ser la curva de demanda compensada. Entonces, esta es ordinaria y esta de acá más bien es compensada, ¿ok? Por eso se llama CDO. La otra va a ser CDC. Muy bien, lo que me están dando es entonces una función de utilidad como esta, y esta función de utilidad ustedes la conocen, tiene como nombre, ¿cómo se llama esta función de utilidad? Me lo dice en el chat. ¿Cómo se llama esta función? Función. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo se llama esta función? ¿Nadie? Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, gracias, ¿eh? Es la función Cobb-Douglas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trabajar con la función Cobb-Douglas. Lo que quiero es la curva de demanda marshalliana. Entonces pregunto, díganme ustedes qué debo hacer. Utilicen ustedes su micrófono o utilicen ustedes el chat, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen la posibilidad de hacer eso, tienen una opción donde pueden levantar la manito, y estoy levantando la manito, por ejemplo. Ese de levantar la manito significa quiero hablar, ¿no? Bajar la manito significa que ya dejé de hablar, ¿no? Entonces, el que quiera hablar, ¿sí? Levanta la manito, ¿sí? Acostúmbrense a esto, ya la próxima semana son clases oficiales, si el COVID-19 lo permite. O nos dicen a través del chat. A ver, ¿alguien? ¿Qué hacemos para establecer la curva de demanda? ¿Nadie? Ok, ¿qué cosa es lo que acabamos de aprender? Ok. Dice, me está diciendo primeramente se debe graficar la recta de presupuesto. Ok, partamos de eso. Arnold, voy a partir de lo tuyo. Entonces, vamos a decir pues primero, ¿no? Entonces, número uno, ¿no? El conjunto presupuestario, ¿te parece mejor? El conjunto presupuestario, ¿de acuerdo? Entonces, si lo que yo quiero es el conjunto presupuestario, entonces permítanme hacer la gráfica por acá, ¿ya? A ver, vamos a ver la gráfica acá. Acá lo tenemos y ahora vamos a graficar el conjunto presupuestario marcando la frontera, ¿no? Entonces, ahí está la frontera, ¿sí? Solo que tengo un problema. Si ustedes miran el problema acá, ¿no? No me dan nada, ¿no? Entonces, si no me dan nada, entonces yo tengo que asumir, ¿qué cosa? M, P de X, P de Y, ¿ok? Entonces, si el ingreso al consumidor es M, si el precio de X es P de X y si el precio de Y es P de Y, entonces me está diciendo Arnold, profesor, entonces lo que podemos hacer es resolver lo que ya vimos antes que era nuestro conjunto presupuestario. Primer paso, entonces. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Sí? El segundo paso sería, entonces Arnold continúa ayudándonos acá y nos está diciendo después las curvas de indiferencia. Ok, entonces vamos a trazar nuestras curvas de indiferencia. Vamos a buscarles un colorcito. A ver, acá entonces está nuestra curva de indiferencia y otra curva de indiferencia y otra curva de indiferencia y otra curva de indiferencia. O sea, lo que tengo es un mapa de curvas de indiferencia. Están un poco feas, ¿no? Joder. Estamos
también están un poco feas. Ahí está el mapa de curva de indiferencia, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos entonces? Entonces, esto es mapa de curvas de indiferencia, ¿no? Ya tenemos mapa de curva de indiferencia. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cuál sería el punto 3? Yo diría de que el punto 3, y creo que por ahí debimos haber empezado todos, es estima pues el óptimo del consumidor. ¿Sí? Hay que buscar el óptimo del consumidor. Entonces, esto ya lo conocemos de antes, ¿verdad? Entonces, el óptimo del consumidor debe estar por allí, ¿no? En la zona de tangencia, ¿verdad? En la zona de tangencia. Entonces, vamos a colocar, a ver, algo así. ¿Listo? Entonces, ahí está mi óptimo del consumidor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Lo que va a ocurrir ahí entonces es que la tasa subjetiva de cambio es igual a la tasa objetiva de cambio. ¿Ok? Muy bien, por favor, pónganse a trabajar. Calculen la tasa subjetiva de cambio acá, para esa función, la tasa subjetiva de cambio. ¿Sí? Porque la tasa objetiva de cambio ya la conozco. Atención, la tasa objetiva de cambio, yo la conozco, es precio de X partido precio de Y. ¿De acuerdo? Porque dice dados, ¿no? P de X dado P de Y, yo ya tengo la TOC. Entonces, ¿cuál es ahora la tasa subjetiva de cambio? Yo quiero ahora la tasa subjetiva de cambio. ¿Quién me dice cuánto es la tasa subjetiva de cambio? Ya eso lo hemos trabajado, ¿eh? ¿Alguien? Ok, acá de nuevo Arnold me dice que sería la utilidad marginal de X partido de la utilidad marginal de Y. No sé, o sea, o sí sé, estoy de acuerdo contigo, Arnold. Pero lo que tú estás, igual a 1 o se te escapó un 1 ahí. No sé por qué sería 1, ¿eh? Pero sí, es la utilidad marginal de X partido de la utilidad marginal de Y. Pues nosotros ya lo trabajamos esto, ¿no? La tasa subjetiva de cambio sería un algoritmo, ¿no es cierto? Sería Y partido X, ¿no? Eso es algo que ya se sabe. Ya lo vimos antes, ¿no? Si ustedes tienen una COP-DULA, la tasa subjetiva de cambio es numerador Y, denominador X. El numerador va acompañado por un coeficiente que es el exponente del otro, ¿sí? Ese fue el mnemotécnico que les dimos ya hace un tiempo. Entonces, si ustedes toman derivadas parciales de la función de utilidad, primero para X, después para Y, y dividen el primero entre el segundo, le va a salir Y partido X, ¿cierto? Sí, no hay ningún problema. Entonces ya tenemos esto, y atención, ustedes ya lo tienen, ustedes ya lo tienen esto lo conocen. Y esto sería P de X partido P de Y, ¿ok? ¿Sí? Si ustedes miren esta relación, a ver, atención. Si ustedes miran esta relación, la que está de arriba, de igualar la tasa subjetiva con la tasa objetiva, ustedes lo que están encontrando es una relación que vincula a Y como una función de X, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo que tienen de acá, lo que tienen acá, lo que tienen ahí, ¿sí? Es una
relación de Y con X, ¿no es cierto? Entonces, Y es una función de X. Y es una función de X. Y si ustedes tienen de que Y es una función de X, ahora, lo que pueden hacer es reemplazar esa relación en la recta de presupuesto, ¿sí? Te repito, si ustedes tienen Y sobre X como igual a P de X sobre P de Y, la conclusión sería de que Y por P de Y es X por P de X, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo que yo tendría que añadir acá como conclusión es de que Y por el precio de Y es igual a X por el precio de X. ¿Estamos? Por favor me dicen si esto es correcto. Esta relación es correcta. Si esta relación de acá es correcta, ¿no? Y por el precio de Y es igual a X por el precio de X. Ok, perfecto, ¿no? Entonces ya tenemos una relación. Pero yo tengo lo que me había dicho desde el comienzo Arnold, ¿no? Arnold me había dicho, profesor, hay que empezar con la recta de presupuesto. Entonces yo tengo M es igual a P de X por X más P de Y por Y, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Si ustedes tienen M como dato, P de X como dato, P de Y como dato, y ustedes saben de que Y por P de Y es igual a X por P de X, voy a pensar en X, entonces yo debería poder llegar a la siguiente relación anterior. Atención, ¿no? M es igual a X por P de X más X por P de X, lo cual significa 2 veces X por P de X. ¿Estoy bien o no estoy bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, si yo tengo ese resultado, ¿no es cierto? Si yo tengo ese resultado, entonces yo puedo sacar esta otra conclusión, a ver si me siguen, a ver si me siguen. La otra conclusión es que X suprasterisco, para hablar de la cantidad óptima de X o la demanda de X, va a ser igual a M, ¿sí? Dividido entre 2 veces el precio de X. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Sí? Va a ser, ok, X suprasterisco es igual a M sobre 2 veces el precio de X. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense, M es el ingreso del consumidor, 2 es un parámetro, el precio de X es el precio del bien X. Y lo que hemos encontrado, en consecuencia, lo que hemos encontrado es, la CDO o la CDM. Hemos encontrado la curva de demanda ordinaria o curva de demanda marshalliana. ¿Sí? Entonces, si tú conoces el ingreso del consumidor y conoces el precio de X, tú sabes cuál es la cantidad óptima de X, ¿sí? Pero antes nosotros teníamos un resultado, mire, la cantidad óptima de X es 3, la cantidad óptima de Y es 5. Ok, ese es tu canasta óptima. Y tu nivel de utilidad, si la función de utilidad fuera 3 por 5, 15, ¿no? Ese sería tu nivel. Ahora no estamos diciendo lo mismo, lo que estamos diciendo es, para cualquier valor de M y para cualquier valor del precio de X, la cantidad óptima de X es M partido 2 veces el precio de X. Entonces, eso se conoce como estática comparativa. Es decir, oye, ¿y si el precio de X
no es 4, sino 5, ah, bueno, divide m entre 2 por 5 y ya no m entre 2 por 4. Entonces ya no tengo una cantidad óptima de x, sino tengo infinitas cantidades óptimas de x. ¿De acuerdo? En otras palabras, voy a volver ahora acá, fíjense esta parte de acá. ¿Listo? Permítame quitar esto solamente para estar con algo más limpio, ¿ya? Entonces, miremos esto de acá. Y ahora yo voy a hacer otra cosa. Yo voy a coger todo lo que hay acá, y lo voy a llevar a otro lado, ¿no? Entonces, yo voy a ver, permítanme esto y esto de acá. Y entonces, permítanme hacer lo siguiente. Ahí está. ¿Ok? Y ahora, yo este punto de acá, que es un punto óptimo, ¿no es cierto? Yo voy a tomar la cantidad óptima que acabo de encontrar, ¿sí? La cantidad óptima que acabo de encontrar de X, ¿no es cierto? Está un poco muy... Ahí está, creo que ahí está mejor. Ahí está. Entonces, ¿cuál es esa cantidad óptima? Esa cantidad óptima acá es X suprasterisco, ¿no? Ya sabemos que es igual a M dividida entre 2 veces el precio de X. ¿Ok? A ver, perdón, tengo un comentario acá. Entonces, exacto, totalmente de acuerdo. Ese es el ejercicio de estática comparativa, Arnold, que estoy empezando a hacer. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente, atención, ¿eh? Lo que voy a hacer ahora es poner acá en el eje horizontal las cantidades óptimas de X, ¿ya? Óptimas de X. Acá hay todo tipo de cantidades de X, cualquier magnitud de cantidades de X, pero solo una es óptima. Ahora, yo voy a tomar esta óptima de acá y lo voy a dibujar por acá. Entonces, yo voy a calcular esta y, por ejemplo, supongamos de que esta se encuentra acá, ¿no? Entonces, se encuentra ahí. Supongamos que está ahí, por ahora, ¿eh? Supongamos que es 10, por decir algo, ¿no? O sea, es un número concreto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo, de acá, de la recta de presupuesto, yo voy a sacar datos, ¿no? ¿Cuál es el dato relevante que yo tengo que sacar acá? De la recta de presupuesto yo saco el precio de X, ¿sí? Entonces, este precio de X lo voy a sacar y lo voy a llevar acá, al eje vertical, ¿sí? Entonces, caramba. Y acá, repito, lo voy a llevar acá. No quiere hacerme caso. Entonces vamos a hacerlo así. Y ahí está. Ahora, ¿listo? Entonces, yo quiero que el eje vertical sea el precio de X. El precio de X. ¿Ok? Entonces yo voy a tomar este precio de X, para ubicarlo, por ejemplo, acá. Y entonces ya voy a trazar yo el otro punto. Entonces yo tengo este punto de acá y este de acá. ¿Y dónde se van a encontrar? Se van a encontrar acá. ¿Sí? Y este de acá, este de acá, este de ahí es un punto de la curva de demanda. ¿Sí? Este es un punto de la curva de demanda.
de X, ¿eh? Es un punto de la curva de demanda de X. Ya está, ya tengo un punto. Entonces, acá viene lo que Arnold nos estaba proponiendo. Hagamos entonces ejercicio de estática comparativa. Muy bien. Supongamos de que el precio de X aumenta. Muy bien, si el precio de X aumenta, entonces, si el precio de X aumenta, el precio de X va a girar para acá, ¿no es cierto? ¿Sí? La recta de presupuesto va a pivotar así en esta dirección, ¿no? Ese es el pivot que va a ser la recta de presupuesto. ¿Lo tienen? ¿Eh? Y por lo tanto vamos a buscar un nuevo óptimo. Vamos a buscar un nuevo óptimo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa un nuevo óptimo? De que voy a ver mi mapa de curvas de indiferencia y me voy a encontrar con otra curva de indiferencia. El aumento del precio pues significa, obviamente significa una pérdida de bienestar, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a encontrar con otro óptimo del consumidor. Ay, Dios. Otro óptimo del consumidor acá. ¿Ves? Ya tengo un segundo óptimo del consumidor cuando el precio de X cambió a precio de X prima, por ejemplo. Y lo que hago entonces es observar de que ahora las cantidades óptimas de X son menores cuando el precio sube. Cuando el precio sube, entonces las cantidades son menores. Eso significa de que el nuevo punto de la curva de demanda se va a encontrar por acá, ¿no? Arriba, a la izquierda, ¿no? A la izquierda significa menor cantidad de X óptimo. Y hacia arriba significa de que el precio ha subido, que es lo que ha pasado acá, ¿no? Y entonces yo voy a empezar a juntar todos los puntos los voy a empezar a juntar, ¿sí? Voy a empezar a juntar absolutamente todos los puntos, ¿de acuerdo? Hasta que vamos a ponerle un color más grueso, de tal manera que esto de acá es la gráfica, esto de ahí es la gráfica de la curva de demanda de X, ¿ok? Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí se puede, sí se puede. Empiecen a mirarlo un poco más lo que hemos hecho, ¿eh? Número uno, yo tengo acá el óptimo del consumidor. El óptimo del consumidor significa para mí un punto en la curva de demanda. Después hago estática comparativa, entonces me sale un segundo punto de óptimo del consumidor que va a ocurrir cuando el precio de X aumenta y me encuentro con este otro segundo punto. Hago infinitos puntos y uno todos estos puntos y me sale esta curva de demanda amarilla que es mi curva de demanda ordinaria o mi curva de demanda marshalliana del bien X. Entonces les pregunto ahora a ustedes, ¿no? Si U es igual a X por Y, entonces, ¿cuál es la forma de la curva de demanda ordinaria de X? ¿Sí? ¿Cuál sería la forma? O sea, yo acá he dibujado una curva, yo no sé si es una línea recta. ¿Sí? Como esta es una función de demanda, obviamente tiene pendiente negativa, ¿no es cierto? Pero yo no sé si es una curva, es una función lineal, qué cosa es. ¿Alguien se atreve a decirnos acá, cuál es la forma de la curva de demanda de X cuando la función de utilidad es U igual a X por Y? ¿Sí? La ecuación la conocen, entonces la ecuación la tienen acá, ¿eh? Voy a repetir la ecuación. La ecuación es X suprasterisco es igual a M dividido entre 2 veces el precio de X, ¿no?
Entonces, geometría analítica es lo que estoy preguntando. Geometría analítica es lo que estoy preguntando. ¿Cuál es la forma de esa curva de demanda, ¿no? ¿Es una función lineal? ¿Sí o no? Si no fuera una función lineal, ¿es una función no lineal? ¿Cuál es esa función no lineal? ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Me levantan la mano, nadie levanta la mano, todo el mundo es tímido, no quieren hablar. O escriben en el chat. De acuerdo con la resolución 571 tiene que haber interactividad, si no, no estamos haciendo bien las cosas. Ah. A ver, si nosotros trabajamos con esta función, ¿no es cierto? Esa función de ahí, ¿qué me está diciendo, no? Que yo puedo, atención, multiplicar el x óptimo, ¿de acuerdo? Por, o sea, despejar, por ejemplo, x suprasterisco lo puedo multiplicar por el precio de x, ¿sí? Y esto quedaría como m medios, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, x por p de x es igual a una constante, ¿correcto? ¿Sí? X óptimo por el precio de x es una constante, porque acá estamos hablando de cambios en el precio de x. La función de demanda tiene que ver con cambios en el precio de x, no con cambios en el ingreso. Por lo tanto, el ingreso sería una constante. Exacto, exacto. Muy bien, entonces, ¿cuál es la forma de esto? ¿Cuál es la forma de esto? La forma de esto es una hipérbola rectangular, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ahora sí, ya estamos bien. Entonces, este es una hipérbola, o sea, es una función no lineal, pendiente negativa, ¿ok? Entonces, miren a dónde hemos llegado, ¿eh? Problema 1, ¿sí? Si la función de utilidad, x por y, o sea, una Cobb-Douglas, ¿no? Encuentre y grafique la curva de demanda marshalliana de x. Entonces, ¿qué hicimos? Encontrar n óptimos, y los óptimos los llevamos a otro sistema donde yo tengo en el eje vertical precio de x y en el eje horizontal las cantidades óptimas de x. Y eso es la función de demanda. ¿Estamos? Eso es la función de demanda. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? El problema número 1. El problema número 1 me dice, oye, tengo una función de utilidad, ¿sí? Que es una Cobb-Douglas, ¿eh? De esta manera, ¿ok? X por Y. Dame la curva de demanda marshalliana o curva de demanda ordinaria. Y si se puede, ahí está. Entonces, en su curso de economía general siempre se le decía, bueno, supongamos que la función de demanda es Q función de P, o P función de Q. ¿Sí? Ahora saben de dónde viene, pues viene todo este procedimiento, ¿no? O sea, en otras palabras, es una estática comparativa de combinaciones óptimas del bien X, dado el precio de X, el precio de Y y el ingreso, ¿ok? Ahora, una pregunta interesante acá. La función de demanda de X que hemos encontrado, la función de demanda de X que hemos encontrado nosotros, depende indirectamente del precio de X, ¿no es cierto? O sea, recuerden, acá está la función, ¿no? Esta es la función. Me están diciendo X, óptimo es M partido 2 veces el precio de X. ¿Dónde está el precio de X? Está en el denominador, ¿no?
Conclusión, existe una relación inversa entre la cantidad demandada de X y el precio de X. Obvio para una ley de la demanda. Si el precio de X sube, la cantidad demandada baja. ¿Ok? Segundo, depende del precio de Y, la cantidad óptima de X. Pregunto, ¿depende del precio de Y? La cantidad óptima de X va a depender del precio de Y. ¿Ustedes ven el precio de Y en la función de demanda de X? No, ¿no es cierto? Son independientes. Son independientes. No tiene nada que ver acá Y. Ahora, ¿depende del ingreso? Sí, depende directamente del ingreso, porque M, el ingreso está en el numerador. Entonces, cuando aumenta el ingreso, aumenta la cantidad de X. Cuando disminuye el ingreso, disminuye la cantidad de X. ¿Estamos? Por lo tanto, X es un bien normal, ¿no? ¿Recuerdan eso? X es un bien normal, o sea, aumenta el ingreso y compro más. Disminuye el ingreso y compro menos. Muy bien. Repito, hoy día no hemos tenido alumnado, estamos con menos de la mitad y ya tampoco puedo estar yo perdiendo el tiempo. La otra semana empiezan las clases oficialmente, entonces atención, problema 1, ¿ya? Problema número 2. Es lo mismo, solo que te pido la curva de demanda de Y, ¿no? La curva de demanda de Y, yo presumo de que Y suprasterisco debe ser igual a M dividido entre 2 veces el precio de Y, presumo eso, ¿no? Pero ustedes tienen que hacer todo esto lo tienen que hacer. ¿Okay? Y el problema número 3 lo que nos dice es, si la función de utilidad es logaritmo natural de X más logaritmo natural de Y, quiero que me digan cuál es la demanda de X y cuál es la demanda de Y y cuál es la diferencia de lo que ustedes han encontrado, ¿no es cierto? Demanda marshalliana de X y de Y cuando la función de utilidad es logaritmo natural de X más logaritmo natural de Y para cuando la función de utilidad es X por Y. Y sobre todo que me respondan el por qué, ¿no? Acá me están diciendo logaritmo natural de X por Y, pero no me dices tampoco nada, ¿no? No me dices tampoco nada, o sea, estás buscando ahí una relación. Pero hay que trabajarla, ¿ok? Entonces, lo que me están diciendo acá es, esta función de acá, ¿cómo se relaciona con esta función de acá? Ese es el por qué. Acá estoy diciendo por qué. ¿Ok? Entonces, miren, 5 problemas. Problema número 1. Oye, dame la curva de demanda. Ya la encontré, acá está. Acá está. ¿Sí? Bueno, problema número 2. Haz lo mismo que has hecho arriba, pero para Y. Problema número 3. Oye, haz lo mismo que hiciste para la función U igual X por Y, pero ahora U es logaritmo natural de X más logaritmo natural de Y. Y tú deberías llegar a alguna conclusión. Y esto para la demanda de X, luego para la demanda de Y. Y acá la conclusión es, pregunta número 5, oye, ¿qué encontraste, no? Cuando hiciste el problema 1 y el problema 2, has tenido la curva de demanda de X y de Y. Cuando hiciste 3 y 4, has tenido la curva de demanda de X e Y. ¿Son iguales estas curvas de demanda? Esa es la conclusión a la cual van a arribar. Si son iguales, ustedes me dicen, ¿por qué? Y si les sale que son diferentes, ustedes también me dicen, ¿por qué? ¿Estamos? Con eso habríamos nosotros avanzado en todo lo que es la curva de demanda marshalliana u ordinaria de funciones de utilidad regulares como
Cobb-Douglas, ¿ok? Y la pregunta número 6 me dice, oye, ¿y si la función de utilidad fuera así? ¿Cómo se llama esta función de utilidad? ¿Me lo dicen ustedes? ¿Cómo se llama esa función de utilidad? Ah, tu respuesta, Julio, es una respuesta matemática. Y yo estoy haciendo economía. Yo estoy haciendo economía. No, perfecto. Se trata de bienes sustitutos perfectos. Entonces, a ver, de la pregunta 1 a la pregunta 5, yo les he dicho, a ver, jóvenes, denme la función de demanda de cada uno de los bienes, asumiendo de que M es el ingreso, el precio de X es el precio de X y el precio de Y es el precio de Y. Ahora les digo lo mismo. Oye, si U es X más Y y M es M, P de X es P de X y P de Y es P de Y, dame la función de demanda de X. Y luego dame la función de demanda de Y, ¿ok? Entonces, acá, ¿qué te estoy pidiendo? Oye, dame la función de demanda de X. ¿Sí? Acá, ¿qué te estoy pidiendo? Ah, acá hay un error mío, ¿ya? Ojo, acá es X y acá es Y, ¿ya? Acá es Y, ¿ya? ¿Estamos? Acá es X, pero debe ser Y, ¿ok? Y la pregunta número 8, ¿ya? Ah, no, acá estaba, perdón, soy yo el que está, he repetido mal. He repetido este, ¿ya? Este lo he repetido, ¿sí? Igual está mal, entonces toda esta pregunta está mal, todo esto se va, ¿ya? Y acá viene la otra pregunta, ¿ya? Entonces la demanda de X y la demanda de Y. Entonces, tengo un análisis de las demandas ordinarias o marshallianas de funciones de utilidad regulares tipo Cobb-Douglas y tengo unas de bienes sustitutos perfectos. Y acá me viene esta función de utilidad, entonces cambió esta función de utilidad. ¿Y de qué bienes estamos hablando ahora? Me lo dicen rápidamente ahí. ¿De qué bienes hablamos ahora? Exacto, ¿no es cierto? Entonces ahora estamos hablando de bienes complementarios perfectos. No solo complementarios, no complementarios perfectos. Y entonces me da la demanda de X y me da la demanda de Y, ¿no es cierto? Me da la demanda de Y. Y ahí se acabó esto, ¿no? Ahora, atención, fíjense, ¿por qué empiezo esto de esta manera? ¿No? Ah, y no empiezo con la teoría, o sea, yo no he hecho, no les he mostrado las diapositivas del capítulo de demanda del libro de Varian, sino de frente nos hemos ido, porque manejamos conjunto presupuestario, número 1, ¿sí? Manejamos esto, manejamos curva de indiferencia, manejamos óptimo del consumidor, todo eso lo manejamos. Entonces, en otras palabras, el punto de partida es este óptimo. Este es el punto de partida. ¿Qué es una curva de demanda? Un montón de esos óptimos cuando el precio de X cambia. Cuando el precio de X cambia. ¿Y cuál es el resultado? La curva de demanda ordinaria. Entonces, no necesito la teoría para llegar a este resultado. Ahora, ¿qué pasa si yo les complico esta función de acá? ¿No? Ustedes han estudiado eso, pero ¿qué pasa si yo les digo la función es U igual X al cuadrado y al cubo? A ponerse a trabajar entonces. Entonces, hacerlo esto. Ver cómo cambia la gráfica ahora, cómo cambia la gráfica, ¿no? Es una curva, pero ya no es una hipérbola rectangular, ya no es rectangular, ¿ok? Entonces, acá les complico la vida. Después, yo les estoy dando, acá ustedes van a trabajar con esta de logaritmos, ¿no? Ya algunos tienen, creo, la idea, pero después yo les estoy dando acá, a ver, oiga, les estoy dando esto, les estoy dando eso de ahí, ¿ok? Muy bien, pero ¿qué tal si lo cambio y ahora le digo U es igual a 3X más 5Y? Deme la demanda de X, deme la demanda de Y. ¿Se entiende? O les estoy dando esta de acá, esta de acá. Entonces yo le digo, oye, mira,
es el mínimo de X, Y, dame la demanda de X, dame la demanda de Y. ¿Qué tal si lo cambio? Y ahora yo agarro y lo que digo es, mira, U es igual al mínimo de X, coma, 18Y. Dame la demanda de X y dame la demanda de Y. ¿Sí? Claro, claro, lo que me dice Arnold es si una curva de demanda se obtiene de un proceso de optimización de la utilidad. El proceso de optimización de la utilidad es la condición sine qua non, es la condición sí o sí. ¿Ya? En realidad la curva de demanda nace de un ejercicio de estática comparativa. ¿Ya? Entonces, la curva de demanda de un bien es la curva que representa todas las combinaciones óptimas, ahí está el proceso de optimalidad, óptimas del bien X cuando cambia su precio, no hemos puesto X acá, cuando cambia todas las condiciones, las combinaciones óptimas del bien X cuando cambia su precio y se mantienen constantes el precio de los otros bienes, en nuestro caso el precio del bien Y, y el ingreso del consumidor. Esa es la función de demanda. Es un proceso de optimización. O sea, la pregunta de Arnold lo que nos dice es, acá, atención, fíjense, ¿qué cosa es? Es optimalidad. Es optimalidad, ¿no? Todo es optimalidad. ¿Ok? Todo esto es optimalidad, ¿estamos? Y esta optimalidad nos lleva a estas curvas de demanda. Ahora, lo que ustedes tienen que saber ya, o sea, esta es toda la chamba, fíjense, toda la chamba, ¿no? Lo que ustedes tienen que saber es que da una función de utilidad y una función de demanda para cada uno de los bienes con el ejercicio de estática comparativa moviendo el precio del bien. Pero yo puedo cambiar esto de acá y les complico todavía más la vida. Atención a todo lo que hay que estudiar, ¿no? La curva de demanda cruzada, acá había demanda, ¿no? La curva de demanda cruzada de un bien es la curva que representa todas las combinaciones óptimas del bien X cuando cambia el precio del otro bien y se mantienen constantes el ingreso del consumidor. Esta es otra estática comparativa. Oye, ¿cuál es la demanda de X si cambia el precio de Y? Oye, ¿cuál es la demanda de Y si cambia el precio de X? ¿Ok? Y puedo seguir combinándolo. Puedo decir, hállame la curva de demanda del bien X cuando cambia el ingreso del consumidor. El ingreso del consumidor. ¿Sí? Y para preferencias regulares y para preferencias no regulares. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, les voy a hoy día mis anotaciones de esta práctica elegida, aparte de la que tiene limpia de esto en el aula virtual, con el error que he cometido, ¿no es cierto?, de añadir una página más en realidad. Luego voy a meter esta de mis anotaciones, todas estas anotaciones para que las vean, aparte de la grabación. ¿Ok? Entonces yo voy a terminar con la grabación